Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amada, ¿por qué razón la Sagrada Escritura ordena a la mujer edificar su casa y no al hombre? Al varón, Yahweh le ha dado la capacidad de ser cabeza del hogar, pero a la mujer le ha dado la capacidad de ser la administradora del hogar. Contrariamente a lo que podríamos argumentar, de acuerdo a lo que se piensa actualmente, en la mayoría de los casos es por la mujer que finalmente se destruye un hogar. Vamos a hablar de estos dos tipos de esposas, la sabia y la necia. Veamos lo que dice la Escritura. Proverbios 9:12. La mujer necia es alborotadora e insensata. Una mujer alborotadora rompe la paz en su hogar. Una mujer alborotadora rompe la comunión con su esposo. Una mujer alborotadora pone a los hijos contra el padre y al padre contra los hijos. Una mujer alborotadora puede causar un estado de ánimo deplorable en el hogar y en la iglesia porque siempre estará hablando de alguien o de algo, no buscando la paz o edificar, sino buscando de alguna manera alborotar a base de quejas, contiendas y pleitos por todos los defectos y errores que observen los demás, principalmente en su esposo. La mujer alborotadora, según el proverbio, es aquella que se reúne con los demás para hablar de los defectos de su esposo y comparan su vida con la de otras. Ay, si mi marido fuera como el tuyo. Solo se quejan. Hablamos a mujeres que alegan ser creyentes, cristianas, pues sabemos que la Sagrada Escritura, sus leyes y preceptos son para las que tenemos fe, para las que confiamos en el poder de Dios y no para aquellas que a pesar de decir que creemos, no confiamos en lo que Dios dice a través de la Sagrada Escritura. Por supuesto, hay mujeres que encuentran hasta un deleite en el chisme y en la murmuración, que les gusta alborotar la tranquilidad de su hogar, quejándose y tratando de arreglar las cosas en sus fuerzas, con gritos y hasta con insultos. Pero el proverbio lo dice claramente. Se trata de mujeres necias e insensatas, mujeres que no toman en cuenta el consejo divino, que no tienen fe en el poder de Dios y tal vez ni le conocen. Por ello únicamente caminan por la vida matrimonial y familiar en base a sus instintos, emociones, al consejo y lo aprendido en este mundo. ¿Cuántas crisis matrimoniales se hubieran evitado si un esposo hubiese tenido un poco de sabiduría para actuar conforme a lo que Dios ordena y no en base a lo que ellas piensan? Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Primera de Corintios 8:2. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Muchas mujeres creen saber cómo actuar frente a los problemas matrimoniales, frente a situaciones delicadas como la traición, el adulterio o el abuso de sus cónyuges. Creen que pueden ejercer su justicia y hasta su venganza, pero nosotras, las hijas de Dios y esposas sabias a partir de ahora, tenemos muy en cuenta las palabras de nuestro Creador, de aquel que nos hizo y diseñó, del único que conoce la solución a todos nuestros problemas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotras actuamos, hablamos o tomamos decisiones sin la guía de Dios, la Escritura nos llama necias. Nos creemos nosotras mismas más sabias, más inteligentes y sobre todo más poderosas que nuestro Creador. Nos aconsejamos de la gente aparentemente sabia de este mundo, libros de autoayuda y superación. Exponemos nuestra situación y vida conyugal con la psicóloga, la vecina, la amiga o algún familiar. Necesito que me escuchen y aconsejen. Pero observa lo que dice la Sagrada Escritura en el Salmo 49 del 10 al 13. Porque verá que hasta los sabios mueren, lo mismo que perecen el ignorante y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntima aspiración es que sus casas serán eternas, sus moradas de generación en generación, y a sus tierras han puesto sus nombres.
pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este camino suyo es necedad, con todo, sus seguidores se complacen en sus dichos. Estos pasajes nos revelan que nosotras, al vivir ignorando el consejo de Dios, podemos tomar diversos caminos, pero todos ellos nos llevarán al error y al fracaso. Solo existe un camino que nos es revelado a través de la Sagrada Escritura para encontrar la felicidad y plenitud en esta vida. Todo camino que caminemos apartadas de Dios es necedad, mientras que el camino de Dios es sabiduría. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Proverbios 16:22. Fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. ¿Cuántos conflictos matrimoniales se hubieran podido evitar si hubiéramos actuado conforme al consejo divino? ¿Cuánto dolor, amargura, sufrimiento e inclusive consecuencias se pudieron haber evitado si lo hubiésemos permitido a Yahweh entrar en nuestra vida y matrimonio, cambiándonos el chip en nuestra mente, de todo aquello que aprendimos en el pasado sin Él, de todo aquello que actuamos conforme a nuestra propia sabiduría humana ilimitada? ¿Cuánto se hubiera evitado si le hubiésemos permitido a Yahweh que nos brinde del amor que todo lo puede y vence hacia nosotras mismas, nuestro prójimo y principalmente nuestro esposo? ¿Cuántas mujeres sufrimos ahora por haber errado en alguna decisión arrebatada, por haber maltratado a nuestros hijos en nuestra impotencia, por no haber actuado de manera sabia ante la situación y el pecado de nuestro esposo, y ahora observamos aún más consecuencias? Más destrucción y división todavía. Ya toda la gente conoce nuestra situación. Ya todos saben que nuestro esposo es un sinvergüenza, un hijo del diablo. Nosotras mismas alborotamos todo y a todos, también a nuestros hijos y por supuesto a todos en la iglesia con nuestros problemas. Nos encargamos de que la familia se entere de cuán desdichadas somos al lado de este hombre, nuestro esposo, que según nuestro juicio se casó con nosotras para hacernos la vida miserable y dolorosa, ¿no es así? Alborotadoras. Y después, cuando le permitimos a Yahweh entrar en nuestra vida, nos damos cuenta que todo ese chisme y murmuración, todo ese alboroto, sirvió únicamente para contribuir en la destrucción de nuestro hogar. Exhibimos a nuestro esposo públicamente con sus amigos y familiares, que todos sepan cuánto sufro, lo injusto y malo que es, y al tiempo observamos que el pecado nos abofetea el rostro. Si aún nuestro esposo se esforzaba porque ni nosotras ni nadie se entere de su adulterio, de su conducta, ahora se muestra cínico y hasta descarado. Total, ya todo el mundo lo sabe, y por labios de su propia esposa. ¿Tus vecinos se han dado cuenta de lo que pasa dentro de tu hogar? ¿De todo el alboroto que hay en él? Una de nuestras coordinadoras del ministerio argumentó en defensa de una esposa, con fotografías y todo, que el esposo la había golpeado. Obviamente se veía feo su brazo amoratado, pero le invité a indagar más allá antes de que emitiera un juicio. Comúnmente, una persona herida que aún no ve sus propios pecados, sino únicamente los de sus semejantes, habla únicamente de ello. Mi esposo me golpeó. Y obviamente esto escandaliza. Ver a una débil y vulnerable, aparentemente hija de Dios, sufrir maltrato y abuso. Pero en esta ocasión, como en casi el 90% de las situaciones de violencia intrafamiliar, había una evidencia que ni la propia esposa reconocía. Un video donde se ve a la pareja peleando y a una mujer histérica dando el primer golpe a su esposo. Ojo, en ninguna manera justificamos la violencia y el abuso de la fuerza de un hombre contra la mujer. Pero, ¿podrían haberse evitado estas situaciones con un poquito de prudencia por parte de la mujer? Por supuesto existen casos donde hay hombres maltratadores que golpean y abusan de la esposa y hasta de los hijos sin ninguna razón, pero son casos extremos. En la mayoría de los casos, cuando hay violencia, es porque ambos contribuimos para que exista. Con uno que decida no pelear, se acaba el pleito. Claro está que ante estos panoramas extremos, la Sagrada Escritura es clara. Debe existir separación física para evitar las consecuencias. Proverbios 22:2. El que es inteligente ve el peligro y lo evita.
El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Pero seamos honestas delante de Yahweh. ¿Has provocado a ir a tu esposo aún a pesar de creer que tienes alguna razón? ¿Cómo reaccionas frente a las ofensas y los pecados de tu esposo? Proverbios 15, del 1 al 5. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Los ojos de Yahweh están en todos sitios, contemplando el bien y el mal. Una lengua saludable es un árbol de vida. Aquel que la guarda se llenará de entendimiento. El necio desprecia la disciplina de su padre, pero el que guarda los mandamientos es prudente. ¿Qué hay de las mujeres que son religiosas, pero no son espirituales? También tienen características de una mujer necia. Una mujer religiosa, como ya lo hemos visto en estudios anteriores, es una mujer que cree en las promesas de Dios y desea tomar la autoridad que hay en el Señor sin haberle permitido que la transforme a ella primero. Soy hija de Dios, tengo autoridad para reprender. Y es así, tenemos autoridad para reprender el mal en nuestra vida y matrimonio. Pero la Sagrada Escritura advierte que será únicamente cuando tengamos morando dentro de nosotras su Espíritu. Y el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza ante las adversidades y las injusticias. ¿Los tienes? ¿O aún se manifiestan las obras de la carne en ti? Celos, idolatría, odio, iras, contiendas, rebeliones, herejías, envidias, etc. Recuerdo a una mujer en nuestro ministerio que enfrentaba a su esposo diciendo: «En el nombre de Jesucristo vete». Los vecinos escuchaban todo el escándalo en aquella casa. Cuando venía con el pastor decía: «Yo no me quedo callada porque soy una sierva de Dios y yo no voy a permitir que mi esposo me domine y se salga con la suya porque está endemoniado». El pastor preguntó cuál era el problema. Y el problema era que el esposo cuando llegaba a casa comenzaba a discutir. Entonces la esposa, la hija de Dios, con autoridad según ella, comenzaba a pelear porque no se iba a dejar. Dios le da autoridad, le da palabra, le da revelación de pecado de su esposo. Por ello pelea y pelea contra él. ¿Qué Dios tan chismoso, no crees? Le revela a la esposa todas las pecaminosidades de su esposo, lo que hizo durante el día, hasta sus pensamientos e intenciones, pero no le revela lo que hay en ella: soberbia y religiosidad, fariseísmo y juicio propio, religiosidad, vanagloria y altanería. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas esposas religiosas alegan estar peleando contra el enemigo que posee a su esposo, a sus hijos, al mundo, pero nunca se humillan ante Yahweh para que sane su tierra, para que sean liberadas ellas mismas? Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Comúnmente, amada, son las hermanitas que llegan a nuestro ministerio pidiendo las armas y herramientas para vencer, pero no permiten la exhortación ni dirección de Yahweh. Comúnmente también son aquellas que llevan años en el desierto, que se frustran al ver que toda su palabrería, oración y ayunos no han servido de nada. Pero vamos a humillarnos ahora. Reconozcamos primero lo que hay en nosotras para entonces ayudar a nuestro esposo. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
verás bien, el Eterno quitará toda venda espiritual que hay en ti primero. Nota que existe aquí una autoridad, y la tendremos en la medida que nosotras mismas nos humillemos y santifiquemos delante de Yahweh para ayudar a nuestro prójimo, a nuestro esposo. Cualquier mujer que desee ejercer esta autoridad sin santificarse y humillarse primero, mostrará su altivez, y entonces seguirá sin recibir la atención de Yahweh. Porque Salmo 138:6 dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Cuántas peleas, dolor, palabras que no tenían que haberse dicho entre esposos se pudiesen haber evitado si la esposa, la hija de Dios, la que atiende al consejo divino, no hubiese participado? Está en nuestra naturaleza humana querer solucionar todo nosotras mismas, creer que podemos cambiar a nuestro esposo a base de pleitos, constantes quejas y contiendas. Pero hoy, detente, atiende al consejo divino y Yahweh peleará por ti. Isaías 49:25. Pero así dice Yahweh: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esto es cuestión de fe, amada. ¿Le crees a Yahweh o aún crees que tú puedes solucionar todos los problemas que existen en tu matrimonio y los pecados de tu esposo? En un matrimonio, uno solo peleando es como un loco hablando. No tiene respuesta y se acaba la pelea. ¿Tu esposo es inconverso? Es decir, ¿no cree en el Señor? Entonces, amada, ¿cómo pretendes que le obedezca ahora? Pero existe una promesa. 1 Corintios 7:13-14. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigamos estudiando a la mujer necia. Proverbios 17:15-16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite hirviendo en la mano derecha. Hablas y hablas, argumentas, tratas de evangelizar a tu esposo o a tus hijos, te defiendes, te lamentas, te victimizas, te quejas y nadie te puede parar. Muchas esposas alegan: yo no sé lo que pasa, pero mi esposo no se convierte a Cristo. ¿Cuántos esposos viven esto? ¿Has escuchado a tu esposo decir que siempre lo molestas? Tal como una gotera constante que no se acaba con nada. ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Por qué no me llamaste o respondiste? ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Etcétera. ¿Cuántas esposas hay que no han traído a los pies del Señor a su esposo, no por sus oraciones, evangelización, palabrería, victimización y quejas, sino por su conducta? Conducta que refleja a Yahshua HaMashiach, a un espíritu manso y humilde que cree en el poder, la defensa y la soberanía de Yahweh. Nos creemos diosas, amada. Somos unas vanidosas, necias e insensatas que practicamos una religión, pero no una relación con el Todopoderoso. Hablamos demasiado, argumentamos demasiado, hacemos demasiado. No dejamos que Yahweh entre en nuestro matrimonio. Otra característica de la mujer necia que destruye su hogar es la celopatía. Según los profesionales, se trata de una emoción que puede ser cegadora, con límites insospechados y consecuencias destructivas para la relación de pareja. Es una obsesión recurrente en la cual la realidad es alterada por la propia percepción errática que se tiene del otro. Y tú dirás, mi amada, como yo argumenté durante mi propio proceso, pero es que él me da motivo para ser celosa. Pero analicemos, no la palabra de Dios por ahora, que al final nos aconseja lo mismo a lo largo de todo el capítulo de Proverbios 31, sino la simple lógica humana.
Cuando hay sospechas de que nuestro esposo puede estar siendo atraído por otra mujer, lo más lógico, si somos astutas e inteligentes, es ponernos más guapas, más amables, que usemos más perfume, que nos esmeremos aún más en la comida, que nuestra habitación tenga un ambiente romántico, en fin. Pero a causa de nuestro orgullo y ego de esposas, de pretender ser especiales y únicas como debe ser para nuestro esposo, cuando regresa a casa del trabajo, le estamos esperando con una sartén en la mano, listas para reclamar, pelear y contender. Los celos, mi amada, son una obra de la carne, un pecado según Gálatas 5:20, y en una esposa que únicamente tiene sospechas, acaban por destruir el hogar y, peor aún, terminar de arrojar al esposo a los brazos de otra mujer si la hay, la que lo comprende, la que no pelea, la que no lo juzga, la que lo entiende, la que lo atiende, la que siempre lo acepta, la que lo ayuda. Qué terrible queja Satán, el enemigo de nuestras almas, le sopla a una mujer extraña lo que Yahweh le ordena ser a una esposa sabia que debe edificar su hogar para que su matrimonio sea indestructible. Así es, nuestro enemigo espiritual no tiene la facultad de crear nada, no tiene imaginación y ocupa la misma ley de Yahweh, que sabe que funciona, para que a través de lo que hace el amante aleje de nosotras a nuestro esposo. Pero ojo, la esposa sabia debe hacer todas estas cosas para edificar su matrimonio y hogar, mientras que una mujer ajena lo hace para seducirlo y perderlo según Proverbios 6:24 y llevarlo directo al Seol, como dice Proverbios 7:17, usada por el enemigo que aprovecha esta ley dada por Yahweh para el esposo únicamente. Entonces, en lugar de cumplir nosotras como esposas con esta ley, hacemos exactamente lo opuesto. Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Para que entendamos mejor, te citaré lo que dice la versión actual. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Cedemos terreno y oportunidad al enemigo de nuestras almas cuando nos enojamos o le dejamos de hablar a nuestro esposo por más de un día completo. Si llega la noche y aún no nos hemos reconciliado, invitamos al enemigo a nuestro matrimonio para que venga a tentarnos a nosotras y a nuestro esposo a seguir pecando. La mujer necia ignora esta ley divina. A mí me gusta ejemplificarlo de esta manera. Una mujer mala puede hacer malo a un hombre bueno, pero una mujer buena puede hacer bueno a un hombre malo y perverso. Yahweh le ha dado una capacidad a la mujer, edificar su casa. No hay pretextos, no hay excepciones. Somos en el hogar lo que la mujer ha edificado. ¿Tu hogar siempre está limpio? ¿Las cosas en orden? ¿La comida lista? ¿Hay un ambiente de paz? Tú lo creas, tú lo diriges. Les enseñas con amor y tu ejemplo a tu esposo e hijos a ser responsables, a ayudar, a convivir sanamente. ¿O tu hogar siempre está tan desordenado y existen tantos problemas que ni a ti misma te gusta estar ahí? Muchas mujeres se justifican y argumentan ya no querer hacer nada porque dicen que su esposo no lo merece, porque es infiel, porque se quiere separar o divorciar. Lo cierto es, bella, que la infidelidad, la separación y el divorcio únicamente son el resultado de toda una serie de acciones que ambos tuvimos en nuestro matrimonio. Ese es el final, es la consecuencia de todos los errores que hubo en el pasado. ¿Cómo debemos ser a partir de ahora para frenar la destrucción y reedificar nuestro hogar y matrimonio? Pues debemos ser mujeres sabias. En la Sagrada Escritura encontramos la historia de Abigail. Ella tenía un marido llamado Nabal, un hombre malo, perverso, egoísta y desagradecido que había negado a David comida en tiempos de hambre y persecución. A pesar de que David tiempo atrás lo había protegido, dado abrigo y sustento a él y a sus pastores. Cuando David se enteró de que le había negado la comida, se puso furioso y reunió a sus hombres para acabar con él y todos los de su casa. Abigail, según la Escritura, era una mujer sabia, una mujer con entendimiento.
Cuando los siervos le contaron lo que su esposo había hecho, se dio cuenta que venía el mal sobre su casa a causa de su esposo. Así que se puso a trabajar de inmediato. Mandó guisar 100 ovejas y se apresuró a llevar la comida a David. Fue a convencerlo de no derramar sangre. Reconoció que su esposo fue malo, torpe, arrogante y necio, y suplicó misericordia para que su casa no fuera destruida. Suplicó a David que no pecara en contra de Yahweh, tomando venganza, convenciéndolo de que estaba con él. Fue y se humilló delante de David a causa de lo que había hecho su esposo, mujer sabia, que reconoció y advirtió el peligro para su casa. Primera de Samuel 25, del 32 al 33. Entonces dijo David a Abigail: Bendito sea Yahweh Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito tu razonamiento y bendita tú, que hoy me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Yahweh, Dios de Israel, que me ha detenido de hacerte mal a ti, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, para la luz del alba no le habría quedado a Nabal ni un meante a la pared. Y David recibió de mano de ella lo que le había llevado y le dijo: Sube a tu casa en paz. He aquí, he atendido tu voz y aceptado tu petición. ¿Eres una mujer sabia? ¿Una esposa que se mantiene atenta al peligro que acecha su hogar? ¿O una mujer necia que se dedica a quejarse y a tratar de cambiar a su esposo en sus propias fuerzas? Cuando Abigail regresó, encontró a su esposo en la fiesta, borracho, así que fue prudente y esperó para contarle todo por la mañana. Le dijo que había evitado que David viniera a matarlo y a saquear todos los bienes de su casa. Cuando Nabal oyó esto, dice la escritura que se paralizó. Ya no tenía fuerzas para nada hasta que a los 10 días Yahweh lo hirió y murió. Déjame decirte, amada, que la escritura advierte que con Dios nadie se juega, que de Él nadie se burla, y cuando Él pelea por una esposa sabia que respeta y está sometida a su esposo, lo hace de manera muy violenta. Yahweh es el juez. Yahweh es justo para con su pueblo y para con sus hijas. Un día, cuando me encontraba orando por mi esposo durante mi proceso de restauración, el Todopoderoso me convenció de que únicamente había 2 caminos para mi esposo, después de que yo misma había sido transformada y a través de mi intercesión. O Yahweh cambiaba a mi esposo, o Yahweh me lo quitaba. No hay más. Pero muchas mujeres entienden mal este concepto, amada. El Eterno no se contradice en su palabra. Es poderoso, es soberano, es Dios de toda carne, según Jeremías 32:27. No hay nada imposible para Él. Su poder no se limita a la decisión de un hombre. ¿Recuerdas la historia de Jonás o del rey Nabucodonosor? Hombres necios y arrogantes que no querían obedecer a Yahweh. Pero Yahweh dispuso todo a su alrededor para obligarles a obedecer. ¿Quién puede detener al Todopoderoso cuando decide ejercer su voluntad en una persona? Cuando atiende a la petición de una esposa sabia y obediente a su ley sin justificarse por el pecado de su esposo. Ya hemos visto en los estudios bíblicos para la restauración matrimonial de este ministerio casi todas las leyes referentes al matrimonio, lo que a una esposa le corresponde hacer delante de Yahweh sin importar lo que esté haciendo su esposo. ¿Cuántas mujeres ya no quieren obedecer las leyes matrimoniales porque su esposo no las obedece? Se vuelven soberbias y necias, más que sus esposos, porque ellas sí alegan ser hijas de Dios. Escuchaste bien. Si tú te sometes a tu esposo, lo respetas y peleas contra el enemigo para defender tu hogar, Yahweh podrá intervenir. Él, quien conoce todo, podrá actuar. Quitará de tu vida a tu esposo o lo traerá a sus pies, todo por amor a ti. Pero no creas, por favor, como muchas mujeres, ignorantes a la palabra, ingenuas, incrédulas y sobre todo necias, creen que te lo quitará para dárselo a otra mujer y quedará avergonzada. No justifiques tu falta de compromiso y de amor por tu esposo para desear tener otro hombre más guapo o mejor que el que tú misma escogiste, con el que hiciste un pacto por tu propia voluntad delante de Dios. No,
Quitarlo se refiere a cortarle la vida, a concederte la única salida de quedar libre del pacto que tú hiciste frente a él junto con tu esposo, la muerte. Desde que nuestro ministerio de restauración matrimonial inició, hemos observado la misericordia de Yahweh al transformar esposas primero y después a sus esposos, pero también casos donde es Él quien decide poner fin al matrimonio a través de lo único que Él mismo estableció, la muerte de uno de los cónyuges. Romanos 7, 2, 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuántas mujeres que se dan por vencidas en su restauración pensaron: tal vez no es la voluntad de Dios que mi esposo me sea fiel, que mi esposo regrese o esté conmigo? De Yahweh nadie se burla, amada. Eras muy joven, no conocías de la palabra, no sabías lo que era el matrimonio, saliste embarazada, argumentos y excusas. De igual forma, existe un pacto. Hiciste votos delante de Hashem y te serán demandados mientras tu esposo vive. El Señor nos provee de armas y herramientas espirituales, de autoridad para vencer al enemigo en nuestro matrimonio. Si no vencemos, es porque no queremos, ya que la Escritura afirma que somos más que vencedoras si permanecemos en Cristo. Pero ese es el requisito, permanecer en Él verdaderamente, obedecer su ley, morir a nuestro yo, para que entonces tengamos su espíritu morando dentro de nosotras. El cristianismo actual sufre una especie de cáncer llamado religiosidad. Creemos que al asistir a una iglesia o confesar ser hijas de Dios, ya somos santas y perfectas. Creemos que Dios es nuestro títere que nos perdona todo, que nos justifica todo. Tengo la oportunidad de ministrar pastoras en nuestro ministerio que están siendo víctimas de todo esto. Esposos alegando ser creyentes, pastores religiosos que hablan del poder del amor, la gracia y el perdón de Dios, pero repudian a sus esposas. Son infieles y justifican su infidelidad creyendo que Dios los va a perdonar porque es puro amor. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Efesios 5:6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La obediencia a la ley de Dios bella es la consecuencia y la evidencia de una persona que realmente es salva, que realmente es hija de Dios. Muchos podemos servir en un ministerio, asistir a la iglesia, orar, ayunar y rezar sin serlo. Por sus frutos los conoceréis. Mira lo que Yahshua les dijo a sus discípulos respecto a los que alegan ser hijos de Dios y hasta se atreven a predicar su palabra, pero con sus hechos demuestran que no lo son. Mateo 23:3. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Escuchas la voz de Dios que te invita a no ignorar su palabra para ser sabia y victoriosa, o atiendes únicamente a los deseos de tu corazón, que es engañoso y perverso, según Jeremías 17:9? Veamos otra cita en Jeremías 22:21. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste: no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. No nos engañemos y que no nos engañen, amadas. Erramos siendo necias al ignorar la ley y el consejo de Dios. No creamos a los que se justifican por no obedecer, ni nos justifiquemos tampoco nosotras delante de Dios. Seamos sabias. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada infinitas bendiciones.